Listo, ya pueden ingresar. Aquí ya entró. Tú ya entraste, ¿no? Sí, ahí mismo, por la misma plataforma. Ya entró aquí, venga, lo voy a decir. Es para que me le gane los demás, ¿vale? Qué pena ahí con este banque. Eso, su merced, es que ya pueden ingresar ahí, que ya los está esperando el profesor desde las 7 de la mañana. Ay, mamita, pero usted sí, porque no me cree, mamacita, si es para todo. Bueno, mamita. Bueno, chao. Sí. ¿Qué va, Jason? ¿Qué va? Buenos días. Sensible. Bueno, ¿quiero o no? Ah, bueno, oiga, mi hermano, ya pueden ingresar por si acá para que me la dice ya la gente, ¿listo? Que hay un cruce con la de las 6. Ay, pues, como que le estaba mandando para este berraco me cambió unas vainas aquí. Bueno, listo, mi hermano, gracias. Bueno, gracias, ya hablamos. Esas emociones. Muy buenos días. Días, profe. Casi no aparece el profe. profesor, pero por fin apareció, ¿sí o no? Se Sí. lo estaba mandando es que a la clase de las 6, ¿no? Y fuera de eso, en derecho tributario, no, mejor dicho, estamos bien. Por favor, me enciende las camaritas ahí para el registro y ahorita ya le llamo lista en bomba porque ahí voy mirando por caras yo, ¿no? Para no Nos perder. dejó a todos locos usted, profe, hoy. Tranquila, que yo también estaba lo que dijo, ¿dónde estará esta gente, hermano? Se fue para otro día. No, menos mal que no era física la presencia, porque no se han volado. No, fue que tuvo un muchacho revisando el computador el fin de semana y como que se volvió loco. Hice un poco de cambio, pero ya les organicé todo, nada nervioso.
¿Cómo me les ha ido? ¿Bien o Bien, no? profe, Profe, bien. Bien, profe, ¿cómo le ha ido? A mí muy bien, que se nota ese ánimo tan violento que tienen, ¿sí o no? Vamos. Por Muy el bien, frío, por ojo a el frío. esto. El frío, sí, está haciendo mucho frío. Nosotros estábamos hablando, estábamos viendo una conferencia, ¿cierto? ¿Qué minuto quedamos ahí? Una vez se la pongo a rodar mientras voy tomando aquí. Creo que fue el 26, 32. 32. Sí, profe. Listo. Pues aquí tomamos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Angie, ¿los 32 aquí o al final? ¿Sí? Póngalo desde el comienzo, profe, no se complique. ¿Cómo? Desde el comienzo para que no se complique, profe. No, porque es que tengo otro que me parece muy interesante, que es lo del teletrabajo, que es una discusión que está la W y me parece que es importante también colocársela. ¿Sí me entienden? Sí, Entonces señor. terminamos esta, vemos lo de unas prohibiciones y nos metemos en la cuestión del teletrabajo porque a todos nos va a afectar también, ¿no? Y Claro. más con esta cuestión que no sabemos. Yo escuchaba por ahí o me decían mis amigos del colegio desde hace 20, 40 años que en 1918 la pandemia del 18 también fue una cosa grave, ¿cierto? Que todo el mundo se generó así a ir a comprar al costo. En ese tiempo no estaba el costo, pero tampoco hicieron carajo de las medidas de seguridad y resulta que aparentemente resultó contaminada más o menos como 500 millones de personas y se murieron el 10%, 50 millones. O sea que ya es de cuidarnos nosotros, esa cuestión hay que tenerle cuidado. Yo no creo que uno sea tan loco de ponerse a inventar toda esta vaina, ¿no? ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, Listo, muy bien. profe. Entonces, arranco con este muchacho ya para que son 32 minuticos, que eso es, ¿qué? 28 minuticos, que eso es a toda. Sí. De la necesidad. Habría que ver cuál fue la razón que motivó la suspensión del proceso. Puede ser por el tema de las audiencias. Si requiere audiencias, ayer Colombia Compra Eficiente expidió un concepto en el que aclaró que se pueden adelantar las audiencias de manera virtual o electrónica y que si no cuentan con los medios habrá que suspenderlas hasta que se tenga la forma de superar esta crisis. Entonces, en estas circunstancias queremos invitar a todas las entidades públicas a que a través de Internet utilicen los distintos instrumentos que permite la tecnología para el uso de estas herramientas. La segunda pregunta del doctor Dagoberto es, ¿la entidad deberá trasladar al contratista la decisión y motivación para que se manifieste? No entiendo la pregunta, pero trataré de entender la finalidad. Pues el contratista y en los contratos que son acuerdos de voluntades no toma la decisión unilateralmente ni la entidad ni el contratista, sino de común acuerdo, a no ser que la entidad ejerza una facultad exorbitante. Entonces, en esa medida, hay que buscar llegar a puntos de encuentro en que no se afecta al contratista, pero que la administración también se vea, digamos, beneficiada del interés público. Ahora, entendiendo bajo las particulares circunstancias actuales que deben atenuar las exigencias de la administración pública. El doctor Daniel nos pregunta, ¿actualmente los procesos de contratación directa bajo la causal de urgencia manifiesta se encuentra habilitada? Sí, efectivamente, la causal de urgencia manifiesta en este momento creo que es un hecho notorio, es decir, no requiere una prueba que lo soporte, lo tiene, no obstante, la declaratoria de estado de excepción del presidente de la República y los lineamientos que ha dado la Organización Mundial de la Salud, pero obviamente la urgencia manifiesta debe ser declarada mediante acto administrativo motivado y tiene que reportarse a la Contraloría en los términos de la circular 6. ¿Listo? El doctor Juan Rivera nos pregunta, ¿una urgencia manifiesta puede ser igual a un proceso de selección? Es decir, a veces los procesos de selección pueden ser de gran importancia dependiendo de la misionalidad de la entidad. ¿Qué pasará con los procesos que se frenan? Pues evidentemente hay una responsabilidad
disciplinaria de los funcionarios que no atiendan de manera inmediata las necesidades que exige la actual crisis que vive el país. Es importante que los funcionarios no le tengan miedo a tomar decisiones, sino tenganle miedo a no tomar decisiones. Es fundamental que en este momento nos engrandezcamos como nación y tomemos todas las decisiones que se necesiten desde la contratación pública, en este caso, por ejemplo, en las que busquemos adelantar todas las contrataciones que se necesiten para garantizar no solamente atender a nuestros enfermos, sino también a prevenirlo y a desarrollar todas las actividades que, como decíamos anteriormente, de manera directa o indirecta, puedan incidir en la salud de los colombianos o en el orden público o en las otras situaciones que se deriven de esta situación. La doctora Cristina Díaz nos pregunta: ¿procedería en este momento la protocolización del silencio administrativo positivo? Bueno, yo pienso que el hecho de que estemos en estado de excepción no desconoce las demás normas del ordenamiento jurídico que sigan vigentes, salvo las que en estado de excepción el gobierno decida suspender o eliminar. Entonces, en la medida en que el silencio administrativo positivo que está previsto en el artículo 25 de la ley 80 sigue vigente y no ha sido afectado hasta el momento, yo pensaría que sí sigue surgiendo efectos jurídicos, y más aún ahora que necesitamos es una actuación diligente de parte de la administración. El doctor Juan Montes nos pregunta: detallar la colateralidad demostrable en el acto administrativo como fundamento para tomar la decisión de utilizar la modalidad de contratación directa. Qué buena pregunta, doctor Juan Montes. Hay que tener claridad de que hay que mostrar la conexidad del contrato a celebrar versus el acto administrativo que declara la urgencia. Por ejemplo, yo les ponía como uno de los eventos que se pueden hacer por urgencia manifiesta la contratación de alimentación al adulto mayor que no se haya adelantado con anterioridad. Si en este momento no hemos adelantado esa contratación, es urgente contratarla ya para que nuestros adultos mayores no se vean afectados por la escasez del alimento o porque pierdan su valor nutricional. Así como ellos los servicios que puedan tener relación como los del orden público para garantizar la cuarentena derivada del COVID. Fíjense ustedes que no necesariamente tiene relación con temas de salud, sino con temas de orden público, pero si no se garantiza el orden público, la salud y la vida se ponen en riesgo. Entonces, esa conexidad que dice el doctor Montes es fundamental, no solamente viéndola desde el punto directo de salud, sino desde el punto de vista indirecto de todas las demás circunstancias que puedan incidir en la salud de los colombianos. La doctora Paula Gómez nos pregunta: ante una urgencia manifiesta, la entidad pública, esta urgencia en la plataforma SECOP2, ¿cuál es el procedimiento de legalización? Qué buena pregunta, doctora María Paula. En el SECOP2 existe la funcionalidad de contratación directa por urgencia manifiesta. Allí se subirá el acto administrativo que declara la urgencia manifiesta y el contrato. No se tiene que subir absolutamente nada más. Y allí existe la funcionalidad pues para hacer el contrato con todo el rigor del caso. La próxima semana vamos a hacer otro video con uno de nuestros expertos en SECOP2, quien les va a absolver las dudas funcionales acerca del SECOP y cómo utilizarlo de manera más eficiente. Y vamos a tener una entrevista con él en la que vamos a detallar todo este tipo de detalles, valga la redundancia, para que nos acompañen desde el proceso, desde sus casas o desde sus lugares de trabajo. Les toca ir, esperaríamos que no, pero que ustedes puedan también hacer todas las preguntas sobre el SECOP en esa conferencia. Doctor Daniel Mongua, muchas gracias por el saludo y nos pide recordar el procedimiento para solicitar el pago de intereses moratorios. Resulta que la jurisprudencia de consejos, todavía hay una reciente de agosto y septiembre del año pasado, señalaron que los intereses moratorios proceden después de 30 días de radicada la cuenta en que la administración haya guardado silencio, no haya pagado ni haya objetado la cuenta. Bajo esa óptica, los intereses moratorios proceden de manera automática y, salvo que se haya pactado otro interés, procederán los intereses del artículo 4 de la ley 80. El procedimiento para reclamarlos es una reclamación administrativa normal, como cualquier reclamación de desequilibrio económico, en la que se le demuestra a la administración el cumplimiento de los requisitos y la fecha de radicación de la cuenta, y se calculen los intereses moratorios a partir del día 31 de radicación en adelante. Esos intereses son detrimento patrimonial
generan responsabilidad fiscal de los funcionarios y responsabilidad disciplinaria por omisión. Entonces es muy importante que las entidades estatales propendan por hacer el pago oportuno de sus cuentas. La mayoría de contratistas no pretenden normalmente cobrar intereses moratorios, pero que al menos sí les paguen el capital, aprovechando esa buena voluntad de los contratistas que para no dañar la relación comercial evitan, digamos, tener rifirrafes con la administración. Invito a los servidores públicos a que hagan los pagos de manera inmediata de aquellas cuentas que tengan represadas para que se eviten eventualmente a futuro una reclamación innecesaria. Bueno, en este momento tenemos 8 normas distritales, 8 decretos nacionales, 8 resoluciones expedidas por distintas autoridades, 29 normas expedidas por los departamentos a nivel nacional y 11 circulares y acuerdos entre entes de control de autoridad administrativa. O sea, tenemos un bulto de información normativa muy grande que además seguirá saliendo, que tenemos que estarnos actualizando. En nuestras redes sociales vamos a mantenerlos actualizados y vamos a tratar de compartir la información que vayamos teniendo en este momento. La doctora Ivonne Cifuentes nos pregunta, en el caso que un oferente gane en estos momentos un contrato en un departamento o municipio en los que hay toque de queda o restricciones, ¿es posible que se retrase el inicio del contrato o se debe iniciar y suspender? ¿Cómo se debe manejar esta situación? Bueno, doctora Ivonne, estas situaciones casuísticas hay que resolverlas caso a caso. En abstracto no es conveniente iniciar, digamos, o dar una decisión en abstracto, porque cada caso particular y concreto hay que revisarlo. Yo te sugeriría que se analice la conveniencia de iniciar el contrato y eventualmente regular o revisar el contrato y modificar el contenido obligacional para que se garantice la disponibilidad del contratista durante el periodo de ejecución del contrato, pero que no se desatienda cuando se levanten los toques de queda o cuando haya movilidad para prestar los servicios. Entonces, eventualmente hay que tener en cuenta algunas particularidades. Por ejemplo, en Bogotá no existe restricción para la distribución de alimentos y medicamentos. Pues si es un contrato relacionado con ellos, yo no lo suspendería, no tendría sentido. Si es otro tipo, un contrato de transporte de funcionarios de la entidad, si la entidad no va a tener movilidad para esos funcionarios, eventualmente habría que revisar las condiciones con el contratista de cara también pues, a no afectar al contratista, reconocer su equilibrio económico, los esfuerzos que le hizo por tener toda la flota disponible, pero tal vez no pagarle la totalidad del contrato. Ahora, si es un contrato para la movilización del personal sanitario, eventualmente sí se va a necesitar que los servidores públicos tengan que contratar estos servicios y no los suspendan. Entonces habrá que mirar caso a caso. La doctora Gilma Estela Ramos nos pregunta, ¿qué podría pasar con los contratos de obra pública? Nos preocupa el tema de suspensiones y generar suspensiones de contratos a los profesionales y personal vinculado. Claro, habrá que revisar que de cara al virus, la vida humana está por encima de cualquier cosa. Si se dan obras urgentes, por ejemplo, para la construcción de un hospital que necesitamos en este momento, seguramente habrá que tomar las medidas sanitarias que se requieran para el caso. Si es una obra tal vez vial que no sea de urgencia, pero que pueda generar riesgos de contagio, pues eventualmente habrá que explorar la posibilidad de hacer una suspensión del contrato y obviamente estos mayores permanencias o estos stand-by puede generar a futuro una reclamación de desequilibrio por parte del contratista porque no es una situación imputable a él. ¿El trabajo en casa debe estar en el contrato de trabajo? No. Es tal vez la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Lo que sí debe estar en el contrato de trabajo es el teletrabajo, pero el trabajo en casa no, es una medida administrativa que puede tomar el empleador para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades por alguna circunstancia como esta desde su casa. El doctor Rigo nos pregunta, en cuanto a la validación de múltiples cotizaciones, ¿se requeriría o no la necesidad de tenerlas si resulta ser justificada para continuar con el proceso contractual? Bueno, la contratación directa, y lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado, no requiere pluralidad de cotizaciones. Se puede hacer de manera directa con la que se tenga, inclusive sin ninguna cotización. Por ejemplo, venimos con un operador del año pasado, se le acabó el contrato y en este momento para garantizar la atención inmediata necesitamos continuar, pues yo puedo tomar ese crédito histórico. No necesariamente requiero cotizaciones. Eventualmente puedo tener la del único que me provee ese bien o ese servicio. Si logro tener varias para hacerme un juicio de valor, pues genial, sería maravilloso. Pero que no sea una camisa de fuerza,
bajo ninguna circunstancia que debo esperar 3 cotizaciones para adelantar una contratación que es prioritaria, inmediata y urgente. Eso no puede pasar. Aquí debemos hacer prevalecer el interés público. El doctor Juan Rivera, nos pregunta, una de las mayores preocupaciones de los contratistas que han terminado su contrato es la celeridad de las actas de liquidación, donde se han demorado y se han visto errores. ¿Qué debe hacer un contratista para que no le devuelvan la cuenta por errores de forma y no de fondo? Claro, digamos, supongo que el doctor Juan se refiere a temas donde el último pago depende de la liquidación, lo que en mi opinión es una mala práctica. Resulta que efectivamente, pues si hay contratos que están pendientes de la liquidación y es una carga de la administración de la cual el contratista está esperando un ingreso, dadas las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, debe pagarse el contratista. Debe hacerse la liquidación en el menor tiempo posible si a ella está supeditada el último pago. No podemos castigar al contratista ni hacerlos cargar con la negligencia del Estado. En este momento las familias colombianas necesitan contar con un mínimo vital y por esa razón no puede excusarse en trámites burocráticos para no pagarle a los contratistas. Señores servidores públicos, los invitamos a ponerse la mano en el corazón y a agilizar los procesos de liquidación de los contratos. Ahora que vamos a ahorrar tiempo en desplazamientos y demás, tratemos de generar espacios de incrementar la productividad desde la casa y que todos estos temas represados se puedan desatrasar y atender en el menor tiempo posible. La doctora Andrea nos pregunta, respecto al teletrabajo, ¿es obligación de la entidad o del empleado dotarse de los medios necesarios para desempeñar la labor? Lo mismo, depende de lo que se haya acordado para el teletrabajo o para el trabajo en casa. Normalmente para el trabajo en casa es el empleado el que usualmente usa sus propios instrumentos como su computador y su internet para hacerlo de manera eficiente. Pero eventualmente habría que revisar si alguna actividad particular exige algún insumo o algún implemento adicional donde la entidad tendría que revisar la posibilidad de colaborarle al empleado en darle los medios necesarios para que pueda cumplir su labor. La doctora Ivonne Cifuentes nos pregunta, tomando como referencia que el contratante no tiene el mismo domicilio que la entidad contratante, doctora, la pregunta del inicio es tomando como referencia que el contratante no tiene el mismo domicilio que la entidad contratante. Tal vez te refieres al caso en que yo vivo en Bogotá y presto el servicio en Medellín, por ejemplo. Yo presto el servicio en Medellín, pues evidentemente, y yo puedo prestarlo de manera remota desde Bogotá, pues yo no tendría que prestar el servicio, no tendría que suspenderse mi contrato. Pero si por el contrario, lo que tenemos es que era indispensable que yo estuviera atendiendo de manera presente algunos servicios, pues habrá que revisar cómo ajustamos los contratos para que en la medida de las posibilidades evitemos llevar pues, a una suspensión. Muchas gracias, doctor Alejandro, por el saludo, doctora Mónica, doctora Stephanie, gracias, doctora Ayala, gracias. El doctor Felipe Trujillo, ¿cómo avanzar en un contrato sin tener CDPs? Estos documentos solo se pueden obtener con un IP oficial y no desde la casa. Entiendo, ya el problema presupuestal. El hecho de que haya urgencia manifiesta no quiere decir que yo no respete el contar con las partidas presupuestales correspondientes. Allí, el Ministerio de Hacienda, en las sentencias del orden nacional con el CIF, tendrán que establecer la forma en que las personas puedan trabajar desde su casa para poder expedir los CDPs y para poder vincular el proceso de contratación. Es una pregunta, doctor Felipe, muy interesante. En redes sociales me comprometo a poner de presente Colombia Compra este importante asunto porque creo que merece toda la atención y es muy grave que el servidor público tenga que ir hasta la entidad estatal para hacer un trámite administrativo que pudiera hacer por internet. Muchas gracias por el aporte. El doctor Diego. En cuanto al acto administrativo, ¿qué recomendaciones para un municipio podríamos acatar en este decreto? Bueno, doctor Diego, mira, los invito a que revisen la circular 6 de la Contraloría General de la República, que tiene unas directrices muy claras, en mi opinión, acerca de lo que debe contener el acto administrativo y los términos en que debe expedirse. Y leer el artículo 41, 42 y 43 de la Ley 80, además que también el Consejo de Estado ha dado diversas sentencias sobre el particular. Nosotros la próxima semana vamos a publicar algún boletín o tal vez algunas fuentes de información para que ustedes puedan estructurar sus declaratorios de urgencia manifiesta de manera mucho más expedita y de manera mucho más
sólida para que puedan tener herramientas útiles en estos momentos en que necesitamos la colaboración de todos. El doctor Daniel pregunta, ante la eventualidad de una urgencia manifiesta, una entidad estatal puede contratar con un establecimiento de comercio quien sea el único que puede tener insumos en el mercado. Claro, o sea, incluso lo podrías hacer por proveedor exclusivo, pero en casos de urgencia manifiesta se puede celebrar cualquier tipo de contrato, cualquiera, no importa el objeto, no importa el valor. Obviamente hay que tener cuidado con las inhabilidades e incompatibilidades que las siguen bien, pero sí hay que buscar la manera de contratar de manera inmediata los bienes y servicios que se requieren con cualquier persona natural o jurídica, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Eso no tiene ninguna relevancia de cara a la urgencia manifiesta. El doctor Alejandro pregunta, ¿un contratista del Estado puede alegar fuerza mayor y exonerarse de responsabilidad ante el ente contratante para el evento en que uno de sus proveedores le incumpla con la entrega de bienes a causa del COVID? Justamente, doctor Rodríguez, ese es el tema del desequilibrio económico. Hay que revisar hasta qué punto los contratistas se van a ver abocados a la imposibilidad de ejecutar prestaciones. Recordemos que en materia legal opera el aforismo de que nadie está obligado a lo imposible. Y si para un contratista y debidamente acreditado demuestra que el respectivo insumo, material o elemento no lo pudo conseguir por causas del COVID, pues evidentemente tendremos que revisar las condiciones en cada caso particular y concreto. La doctora Diana Carolina nos pregunta, en este momento típico, los supervisores de los contratos que deben colocar en su informe de supervisor como fundamento para el pago, ¿qué deben poner como fundamento para el pago si el contrato no se puede ejecutar en estos días? Pero doctora Carolina, justamente ese es el meollo del asunto. Ahí es donde yo creo que evidentemente debemos diseñar dentro de las entidades estatales mecanismos idóneos para establecer que, teniendo en cuenta que la baja ejecución no fue por causa del contratista, que la entidad estatal tiene un deber de mantener el equilibrio económico de acuerdo al artículo 27 de la ley 80, que una de las finalidades del contrato estatal está en el artículo 3º, es satisfacer el interés público. El interés público y los fines del Estado están en el artículo 2 de la Constitución Política, dentro de los cuales está promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los administrados. Y que adicionalmente a eso, no responder a los fines del Estado, genera responsabilidades disciplinarias de acuerdo al artículo 62 de la ley 80, pues es para la administración impajaritable pagarle a los contratistas a pesar de la baja ejecución, dado que no corresponde a una situación imputable a ellos, y que por el contrario, no pagarle a los contratistas en este momento puede generar graves efectos para la economía nacional. Ahí por ello lo trataría de manejar mi querida doctora. Doctora Ana María Muñoz, ¿puede un contratista alegar el hecho del príncipe para evitar que se suspenda el contrato y que se le siga pagando? Justamente va de la mano con lo que veníamos hablando. O sea, yo considero que ante esta grave situación mundial es un graso error suspender los contratos. Necesitamos garantizar el mínimo vital, insisto en eso, en que las familias colombianas no mermen sus ingresos. En este momento, más que nunca, la entidad teniendo el presupuesto, teniendo el contrato o celebrándolo, puede ayudar y darle la mano a los administrados. Ese es el momento de la solidaridad. Es el momento en que la Constitución realmente materializa el principio del Estado Social de Derecho. Por esa razón, es un error alegar que por la baja ejecución se tiene que suspender. Esto sí fuera en condiciones normales. Pero en esas condiciones anormales hay que tomar medidas anormales. Ese es el momento de la solidaridad. Es el momento en que la Constitución... A ver, la doctora María Fernanda Sandoval nos pregunta... la doctora Estefanía Alarcón nos pregunta... De maternidad, mi contratante ya suspendió mi contrato y dio inducción a alguien que ocupara mi cargo. No puedo avisar previamente dicha suspensión. ¿Qué procede? Pero tú eres servidora pública o contratista. Si eres servidora pública, pues se supondría que tienes que tener todas tus prestaciones sociales y la licencia de maternidad. Si eres contratista, digamos que justamente, y ya lo ha dicho el Consejo de Estado de la Corte Constitucional, hay opera una estabilidad ocupacional o laboral reforzada, de manera que no podría verse tan clara la necesidad de la suspensión, y tú puedes trabajar desde tu licencia de maternidad en la casa. Tú puedes cumplir con la consideración particular de tu estado de gravidez, que no se te haga exigencias. Ese es uno de los temas que yo más reprocho en los eventos que hacemos en la firma, porque realmente es una falta de solidaridad absoluta de muchas entidades públicas
que llevan a suspender a los contratistas que tienen una especial protección constitucional. Es un tema en el que debiéramos pensar la contratación como un instrumento de política pública y no como un instrumento simplemente de 1 más 1 es 2. Es un tema en que hay que superar un poco estas situaciones que nos están llevando a una situación anormal en la contratación pública. La doctora María Fernanda nos pregunta, en caso de suspensión de un contrato en ejecución, ¿es posible que los contratistas puedan ponerse al día en el cronograma de ejecución del contrato? Pues la idea es que la suspensión impide que se pueda ejecutar el contrato. Por esa razón hay que levantar la suspensión del contrato para que se pueda ejecutar y cumplir para que se pongan al día en todos los pendientes. La doctora Laura Bisbal nos pregunta respecto a la expedición del CR y documentos propios de los sistemas de la entidad. Las oficinas de tecnología de la información de las entidades están activando VPN para que los servidores desde su equipo en casa puedan conectarse a sus equipos de oficina. Muchas gracias, doctora Laurita, por el aporte. Qué interesante, la VPN es un medio a través del cual el servidor público se conecta a su computador en la oficina de manera remota y accede a todas las funcionalidades que tiene esta herramienta. Entonces, por esa razón, pues si lo están haciendo de esa manera, para responder la pregunta a otros de los participantes momentos atrás, pues creo que lo pueden hacer a través de esta manera, y dado que es un canal dedicado, seguro que se puede utilizar para esto. Muchas gracias. Doctora Aura Gómez, ¿se podría pagar de manera proporcional, es decir, solo pagar obligaciones que son ejecutables, cuantificables, y las demás no? Pues, doctora Aura, yo recomendaría, como lo he dicho, considerando la situación que está viviendo el país, no solamente pagar las circunstancias o las prestaciones efectivamente ejecutadas, sino buscar también un punto en el que se le garantice al contratista el mínimo vital que permita evitar un desequilibrio económico y que de otra parte garantice los fines de la contratación. No solamente lo efectivamente ejecutado, sino tratar de entender que hay una utilidad esperada si es una persona jurídica o si es una persona natural que necesita un mínimo vital para poder subsistir. Yo sí creo que se podría pagar proporcional, doctora Aura, en el sentido de, por ejemplo, dado que no va a consumir, por ejemplo, una persona natural transportes, ni va a tener que salir a almorzar, ni va a tener que incurrir en gastos de desplazamiento, eventualmente sí podría revisarse y armar la parte que no va a tener que gastar. Es una persona jurídica, por lo menos reconocerle la utilidad esperada del tiempo en que tenga una ejecución que no corresponda a la norma de un contrato, pero garantizar en todo caso más allá de lo mínimo que está establecido en el contrato. La doctora Claudia Cárdenas nos pregunta, en la actual contingencia, sin que se haya decretado la urgencia manifiesta, ¿puede contratarse directamente el servicio de una firma digital? Bueno, como les decía, resolver casos particulares y concretos es muy difícil sin conocer la documentación, pero sí les quiero recomendar algo. La contratación directa en general está permitida en cualquier tiempo. Si la urgencia manifiesta y ustedes verifican que se encuadra, por ejemplo, en un servicio profesional y de apoyo a la gestión, de acuerdo al artículo 2 de la ley 1150, claro que lo pueden adelantar sin urgencia manifiesta. Todo dependerá que los servicios se encuadren de manera taxativa y de interpretación restrictiva en las causales de contratación directa respectivas. La doctora Ana María nos aclara, está encaminado al caso de los contratos que no pueden ejecutarse y que no tienen ningún fin social o útil en este estado, por lo cual no pueden ejecutarse, y sin embargo el contratista insiste en que se siga pagando. Como te digo, doctora Ana María, hay que revisar el tema, hay que comenzar a analizar el caso particular y concreto. Creo que hay casos donde definitivamente el contrato sería absolutamente insolvente, y en esa medida, pues con mucho gusto, ya podemos mirar por el interno otras alternativas de acuerdo a cada caso particular y concreto. Bueno, la doctora nos pregunta, en los casos de ejecución, como muy poco tiempo y la entidad no quiere aceptar prórrogas, ¿a qué entidad nos podemos acudir ya que es imposible cumplir los tiempos cercanos? Bueno, ya sobre las controversias contractuales, pues hay que revisar, dependiendo del tipo de controversia, si es necesario eventualmente acudir a un ente de control o acudir a un mecanismo alternativo de solución de controversias previsto en el contrato. Ahora hay que revisar el contrato. La doctora María Paula Gómez nos señala, se perdió el audio y no pudo escuchar la respuesta a la pregunta. No te preocupes, este video queda montado en la red y vas a poderlo consultar de manera posterior a él, ya por efectos de tiempo.
ya no puedo extenderme más. El doctor Ernesto Segar nos dice, nos agradece el tema. Queremos agradecer también el apoyo que hemos recibido en redes sociales, no solamente de ustedes, sino también de Contratación en Línea, que nos apoyó con la difusión de este webinar. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn y Facebook. Nuestra página web también estamos publicando información relevante para todos los amigos de la contratación pública y esperamos de esta manera contribuir a absolver, sino apoyar o a generar de pronto más inquietudes para poder atender esta crisis de mejor manera. Pues queremos agradecer enormemente su amabilidad, queremos agradecerles a ustedes el autocuidarse y el acatar todas las instrucciones del gobierno nacional y territorial acerca de las medidas que deben adoptarse, y los queremos invitar pues, al conversatorio que estaremos adelantando este año en próximos meses, nuestro 6º conversatorio de compras públicas efectivas, que también tendrá un capítulo virtual para que las personas no tengan que desplazarse. Muchísimas gracias y que tengan un muy feliz día. Muy amables, y recuerden, la contratación pública tiene como finalidad satisfacer el interés público, ayudar a los más necesitados. Muchas gracias, muy amables. Muy bien. ¿Cómo la vieron? ¿Algún funcionario público aquí entre nosotros? Pues actualmente no, pero sí, No, profe. sí tuve a alguien, profe. Ah, ok. Es importante ver todas estas situaciones, sobre todo que hay una diferencia fundamental en lo que es el trabajo en casa y el teletrabajo, ¿no? Porque el teletrabajo, recuerden que ya está plenamente reglamentado, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Entonces la idea también, pues vamos a mirar, nosotros dejamos un título, ¿cierto? Ay. No, profe. Hoy estoy y no me sirve. Ok. Ah, Luis. Bueno, listos. Espérenme un segundito. Yo confirmo aquí 2 personajes. 3, ¿qué? Aquí tenemos a... Johan Yair, ¿está presente? No, señor. Johan Yair no está. Espérate un momentico. Y salimos de este otro señor. Lady Alexandra Incinares. Profe, ella me escribió que tenía problemas con el internet. Ah, ok. Por aquí una vez vamos. ¿Qué? Colocando. Aquí tenemos a Luisa Fernanda Rodríguez. Presente, profe. Qué milagroso escucharla. Digo, Luisa Rodríguez, y me faltaría otro. Eric Johan Vanegas. Profe, tuvo problemas a última hora y tuvo que salir. Me manifestó eso que por favor le dijera. Ah, bueno, listo, mi hermano. Muchas gracias. Profe, qué pena, no me llamó, no me nombró, no escuché. Pues depende de quién sea, que quién estoy hablando. ¿Quién? De Daniela Cano, profe. No, No me tranquila, llamó. mamita, que yo no llamé a ninguno porque pues igual yo fui tomando la lista aquí de los que están ahí presentes que por aquí lo puedo hacer. Como pues llamamos tarde, pues, desafortunadamente por un error técnico aquí empezamos tarde, entonces pues yo ya tomé la lista, tranquila. Todos los Bueno, demás no se preocupen, solamente los que acabé de nombrar eran los que no me no los vi. ¿Listos? Para que estén tranquilos. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a esto, ¿no? Una de las cosas de pronto digamos, de nuestro trabajo, de la función que vamos a desempeñar en una compañía, a veces en la parte de lo del talento humano, cómo tenemos que participar los contadores o los administradores en esa, digamos, en esos liquidación de sueldos y ese tipo de cosas. Entonces hay que saber, ¿no? Pues para no meter uno las de caminar. Entonces, vamos a mirar cuáles son las obligaciones o los deberes de los
empleadores y los trabajadores, ¿cierto? Y luego miramos, a ver si alcanzamos a mirar lo del teletrabajo, que me parece bien importante, porque son, digamos, unas entrevistas, un diálogo que se abre en la W, sin mal, claro que es la W, mientras me acuerdo. La idea es que de todas maneras, pues vamos a escuchar unos conceptos y es importante también que nosotros sepamos, estemos enterados de esto. ¿Listo? ¿Vamos? Sí, Muy señor. bien. Entonces, coloquemos allá algo que se llame así, obligaciones. Esta básicamente es deberes y obligaciones, tanto de los empleadores como de los empleados. ¿Listo? Y vamos a arrancar, como siempre nos gusta a nosotros, por las obligaciones del empleador. Pongo un subtítulo que diga obligaciones del empleador. ¿Listo? Ustedes, yo les coloqué allá en una carpeta. En esa carpeta está el código sustantivo de trabajo. ¿Lo bajaron o les dio miedo? ¿Qué? Cuenten a ver. ¿O no la han mirado, sí o no? Yo no la he visto, profe. No, Allá hay profe, no una lo he mirado. carpetica. Es No, más, profe, me voy a... Dice como más información, ¿no, profe? ¿Cómo? Dice, hay una carpeta que hay un PDF. Correcto, allá arriba hay un PDF y ustedes lo miran. Información importante, creo que decimos, ¿no? Entonces ahí ustedes bajan, entran y pueden bajar el código sustantivo de trabajo. ¿Cierto? Porque la idea es que lo tengamos ahí también, pues para no estar escribiendo todo lo que dice ahí, porque me parece a veces que pues si lo tiene ahí, pues lo puede consultar. Y hay otras cosas que podemos hablar. ¿Listo? Muy bien, entonces quedamos ahí, ¿qué dijimos? Obligaciones del Empleador. empleador. Muy bien, y arrancamos. Entonces decimos, punto aparte. El contrato de trabajo debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solamente a que en él se exprese sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica. O que por ley pertenece a ella. Punto seguido. Es así que incumbe al empleador las obligaciones de protección y de seguridad para con sus trabajadores. Y a los trabajadores obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Entre paréntesis podemos colocar artículos 55 y 56.
del Código Sustantivo del Trabajo. Punto aparte. Las obligaciones y prohibiciones de los empleadores son las contempladas en los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo. Profe, ¿me repite? Profe, ¿Son ¿puede las repetir? contempladas? Son las contempladas en los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, tendientes a garantizar la protección y seguridad de los empleados. Entre ellas, dos puntos. Primero, dos puntos primero. La afiliación inmediata del trabajador al sistema de seguridad integral. Entre paréntesis coloquemos salud ¿Al sistema qué, profe? de seguridad integral. Entre paréntesis colocamos salud, pensión y riesgos laborales. Cerramos paréntesis y a la caja de compensación. ¿Listo? En cuanto a esto de riesgos laborales, pues, digamos, anteriormente tenía otro nombre. ¿Usted se acuerda cómo era anteriormente? ¿La AR qué? ARL. Es actualmente. ARL es actualmente. ¿Y se acuerdan anteriormente cómo se llamaba? ARP. ¿Correcto? Y eso era las administradoras de riesgos profesionales. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasó? Eso se le cambió el nombre ya como riesgo laboral porque no falta el avispado, ¿cierto? Que se quiera ir por la tangente. Y en una empresa que era de metal mecánica, ¿cierto? Donde hacían portones y rejas y todo ese tipo de cosas, haciendo una auditoría, ¿cierto? Vimos también que las personas de planta, ¿cierto? Los que, digamos, los que soldaban, los que estaban haciendo el trabajo más peligroso, pues no estaban afiliados a ARL. Y al preguntársele al señor qué pasó con que pues, la gente de la planta no estaba afiliada, perdón, en ese momento a la ARP, la respuesta que nos dio, me acuerdo que dijo que era que ellos no eran profesionales, que la ARP sí era administradora de riesgos profesionales. Entonces, yo le decía, pues nosotros le decíamos al señor, lo que pasa es que usted tiene que tener presente quién está en mayor riesgo, la persona que está en la planta o la que está en la administración. ¿Ustedes qué opinan? Planta. La de la planta, La ¿cierto? Porque si planta. tiene que manejar guillotina y ese tipo de cosas. Ahora, tampoco nos pueden sacar a nosotros, a los de la administración, ¿cierto? Porque, por ejemplo, con tanto puente se puede volver uno loco, ¿sí o no? ¿Estamos? Digo, con tanto trabajo nos podemos volver locos. Y sobre todo con esa cantidad de leyes que nos están enviando todos los días, pues también se nos puede correr, así como dice el champú, es que es el muchacho, ¿no? ¿Estamos ahí o no?
ustedes saben de pronto también que pues cualquier enfermedad y en este momento del hacinamiento y todo ese tipo de cosas, pues uno se puede también enfermar, ¿cierto? Mental y psicológicamente. ¿Estamos de ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, todo eso hay que estar pendiente. ¿Listo? Muy bien. No le nombré, obviamente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y eso, porque eso es otro cuento, pero lo importante es que sí, por lo menos, recuerde que la caja de compensación familiar, a la final sí, nos puede, digamos, nos brinda a nosotros bienestar, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Segundo, hablamos de realizar mensualmente los aportes a la seguridad social coma, la caja de compensación y al SENA. Y entre paréntesis coloquemos ahí cuando haya lugar a ello. Yo ojo a esto, ¿no? Una cosa es que yo los afilie y otra cosa es que pague, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Que muchas veces una risa, los afiliados sí están afiliados. ¿Y cuánto hace que no se paga? 2 años. Entonces no estamos haciendo nada. ¿Correcto? Muy bien. Tercero, consignar las cesantías en el Fondo de Pensiones y Cesantías escogido por el empleado en la fecha que señale la ley. Y entre paréntesis colocamos la fecha que señala la ley está comprendida entre el 14 y el 15 de febrero del año siguiente. ¿Listo? Y cerramos paréntesis. Cuarto, las demás relacionadas con licencias, descansos, prestaciones y en general las obligaciones consignadas en las disposiciones legales. Profe, en las consignaciones, en las... En las disposiciones legales. Obligaciones consignadas en las disposiciones legales. ¿Listo? O sea, estamos hablando básicamente 57, 59. ¿Pudieron abrir el código sustantivo? ¿Quién lo pudo hacer? ¿Quién no lo pudo hacer? Y aquí que estos muchachos nómina, aquí está información importante. Profe, ¿en qué sesión está? Señora, Está de primeras, Andy. de primeras allá como para que no se me pierda nada. Abajito del parcelador. Ahí dice información importante. Entonces bajémoslo ahí porque vamos a
a mirar ese artículo 57 y 59 para no ponernos a escribir eso. ¿Listo? ¿Vale? Vale, gracias. Artículos 57 y 59, profe. Sí, señor. Miremos el 57, ¿vale? De una vez. Ok. Obligaciones especiales del empleador, profe. Ajá, correcto. Háganle a ver y con eso vamos poniendo cuidado y alguna cosa pues interrumpimos y aclaramos. Pero si no hay necesidad, pues seguimos. ¿Listo? ¿Lo leo, profe? Sí, mi amor. Son obligaciones especiales del empleador. Primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación de en contrato, los instrumentos ¿En qué? adecuados. Primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, Eso, los porque yo me nuevo instrumentos, contrato. sí que vea, Yo sí le instrumentos pongo cuidado. adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Ojo a esto, pues claro, si yo no puedo decir que el trabajador no tiene rendimiento cuando de pronto no le suministro, ¿cierto? Los elementos necesarios para que él lo ejecute. ¿Estamos ahí? Porque muchas Sí, veces señor. cuando, digamos, se pegan de las justas causas a veces los empleadores diciendo que es que el trabajador no cumplió cuando no le ha dado, digamos, las herramientas y los elementos necesarios para que la pueda ejecutar. ¿Listo? Sigue. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y procurar a los trabajadores locales y apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Oye, Tercero, perdóname, en este momento ya se ve más eso, ¿cierto? Que hay unas empresas que el tapabocas, que la careta, que el overol, ¿cierto? Y digamos en una empresa de metalurgia, por ejemplo, si yo estoy trabajando, digamos, con elementos, por ejemplo, como maceta y ese tipo de cosas, generalmente nos hacen utilizar botas de puntera de acero. Por si se cae una maceta, por ahí no nos quite un dedo o alguna cosa de eso. ¿Listo? Y hay otras partes, ¿cierto?, donde nos deben de dar las herramientas, o sea, que garanticen nuestra protección. Por ejemplo, en ¿cómo se llama esto? Una salsamentaria, ¿cierto? Donde se producen productos cárnicos como salchichones y pastramis y todo ese tipo de cosas. Generalmente se les da un guante de acero para que también tenga la protección, ¿cierto? Una protección adecuada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el empleado no los utiliza, pero eso es otra cosa. ¿Listo? Sigamos. tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias. Ok. Las camillas Cuarto, y ese tipo de cosas que necesitamos, ¿no? Dele. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Ok, ahí hay una cosa importante, ¿cierto? Que no todo mundo es protestante, ni todo mundo es católico, ni todo mundo adora al diablo. Cada uno tendrá ¿cierto? Su creencia, eso es lo que se dice, ¿cierto? Que si cree en Buda o cree más en el dinero, pues igual hay que respetar eso, ¿cierto? Yo no le puedo imponer ningún creo a un trabajador. ¿Estamos? Sí, señor. Ya lo. Sexto, conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que en los dos últimos casos el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo
Sí, sigue, tranquila. En el reglamento de trabajo se señalan las condiciones para las licencias antedichas, salvo Ok, a conven... espérate un momentico. Hay una cosa que es importante ahí, y sobre todo en el caso de, digamos, de esos permisos o esas licencias, ¿no? Que muchas veces dicen, no, es que si te le damos el permiso o no se lo damos porque es que, digamos, no se lo podemos dar en un momento determinado. Entonces hay que mirar a ver el hecho, ¿cierto? Y cómo está consagrado también eso. Sigue, qué pena que no te deje seguir. salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria a adopción del empleador. Ok, acuérdense que, por ejemplo, cuando dice que para cumplir, por ejemplo, un mandato oficial, es cuando a algunos de nosotros nos ha tocado servir de jurados en las elecciones, ¿correcto? Entonces, que dice que hay un mediodía compensatorio. Bueno, entonces es que se establece. ¿Listo? Listo, ¿qué más? Séptimo, dar al trabajador que lo solicite a la expiración del contrato una certificación en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado, e igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar un examen sanitario y darle certificación sobre el particular. Si Ok. al ingreso o Sí, sigue, si tranquila. si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiera sido sometido al examen médico, se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. Ujú, sigue, tranquila. Cuando haya necesidad, te interrumpo. Octavo, para pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso. Si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la determinación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde resida anteriormente. En los gastos del traslado del trabajador se entiende comprendidos los de los familiares que con él convivieren. Ok, entonces era lo que les decía, no hay que tener mucho cuidado cuando estemos firmando ese contrato, ¿cierto? Porque si yo voy a desempeñar mis labores es en Barranquilla, ¿correcto? Y yo vivo en Bogotá y me requieren en Barranquilla, pues igual entonces tiene que costearme tanto la ida, ¿cierto? De mi familia, ¿cierto? Y el regreso acá a la capital. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Listo, sigue. Noveno, cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Décimo, numeral adicionado por el artículo primero de la Ley 1280 de 2009. El nuevo texto es el siguiente. Conceder al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por una autoridad competente dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia. Ok. Profe, una preguntita. Sí, Profe, cuéntame. digamos, esa licencia, pues en la anterior decía que no era paga, o sea que, digamos, si es por luto, ¿esos días se le descuentan a ellos o cómo se hace? No, generalmente, digamos, cuando uno se circunscribe a lo que es la ley como tal, ¿cierto? Y se deja claridad. Ahora hay que mirar también en el reglamento cómo está establecido. Recuerde que decía que esas licencias se pueden otorgar, pero hay que mirar también si de pronto la falta mía puede influir en el desempeño de la labor de la organización, ¿no? Si quiere, vuelve y léelo, Alexandra, qué pena traes. ¿Cierto? ¿El Avisamos allá numeral? que hasta 5 días, ¿cierto? El del décimo, ¿sí? Numeral Sí, el último. adicionado por el artículo primero de la Ley 1280 del 2009.
El nuevo texto es el siguiente. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia. Ok, acuérdense que de pronto mi familiar o mi cónyuge no vive aquí, ¿cierto? No es lo mismo una persona que esté dentro del mismo ámbito territorial, ¿cierto? Dentro de la misma ciudad o municipio, a una persona que, por ejemplo, esté en otro país, ¿correcto? Entonces, obviamente, ese desplazamiento al otro país, pues va a requerir que mayor tiempo, ¿correcto? Entonces, debemos tener cuidado con eso. ¿Listo? Angie, ¿qué me iba a decir? ¿No? ¿Sí estamos claros, Sandra? Sí, ok, profe. Ok. Dale. ¿Qué más nos va a Párrafo. decir? Las EPS tendrán la obligación de prestar la asesoría psicológica a la familia. 11. Numeral adicionado por el artículo 30 de la Ley 1468 de 2011. El nuevo texto es el siguiente. Conceder en forma oportuna a la trabajadora en estado de embarazo la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236 de forma tal que empiece a distribuirla de manera obligatoria una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable de parto, según decisión de la futura madre conforme al certificado médico a que se refiere el numeral 3 del citado artículo 236. ¿Listo? Eso como cuando uno tiene ese afán de salir de la casa, ¿sí o no? Pues también del vientre, ¿sí o no? Entonces uno no sabe si la señora que esté embarazada, ¿cierto? Va al trabajo y qué tal le da el afán al chino por salir. Entonces, obviamente, pues uno también tiene que mirar esa condición, ¿no? Que pues igual es más fácil no desplazarse de su casa o estar en ese control más cercano a tener que salir desde su trabajo. ¿Estamos ahí? ¿Listo? Pero tiene que ser también, ya nos dice que no soy yo como empleador, sino es ¿cierto? La voluntad también del trabajador como tal, ¿no? De la trabajadora. ¿Listo? ¿Qué más? Texto original de la Ley 20 de 1982. Artículo 10. Obligaciones especiales del empleador. Adiciónese el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo así. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el suceso del trabajador menor de 18 años de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte afiliar al Instituto de Seguros Sociales a todos los trabajadores menores de 18 años de edad que laboren a su servicio. Ajá. Párrafo. El Gobierno Nacional fijará las condiciones de afiliación y cotización al Instituto de Seguros Sociales de trabajadores menores de 18 años de edad, fijación que deberá hacerse dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la expedición de la presente ley. Texto original del Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 57. Obligaciones especiales del patrono. Son obligaciones especiales del patrono. Primero, poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Segundo, procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Es a este efecto en todo el establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores deberá mantenerse lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. Cuarto, pagar la remuneración pactada en las condiciones y periodos y lugares convenidos.
Quinto, guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. 6. Profe, y todo eso se repite, ¿no? Sí, no, ya tranquila, ahí nomás, mientras es que la está dejando mientras yo les busco aquí un aporte adicional. Ahí está. Pero lo importante es, ¿cierto? Que observemos que pues el texto original nombraba las mismas cosas fundamentalmente, ¿no? Voy a compartirles a mi doctor. Espérenme a ver aquí. ¿Están viendo mi pantalla, sí o no? No, profe, lo estamos No, viendo a profe. usted. ¿Están viendo a mí? Pero qué afán, ¿sí o no? ¿Listo? Espérenme, quito de ahí para que... Ahora sí. Sí, señor. Ahora ¿Qué sí, nos dice? profe. Licencia para un empleado cuando una familia muere. ¿Listo? Con un familiar muere. Entonces, vamos a ponerle cuidado a esto y ahorita les comparto los datos ahí para ponernos más en... Para ponerlos que más al día, como dice el cuento por ahí. Ahí fue. Hace 5 días falleció mi abuela. En la empresa para la que trabajo, nadie me comunicó el derecho que tenía a los 5 días hábiles, como licencia por luto. Por lo tanto, no los pude tomar. ¿Es factible que pasado un tiempo se pueda solicitar? ¿Cuánto tiempo después? Bueno, es interesante esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo para pedir la licencia por luto? Que me establece la ley 1280 del 2008. Perdón, 1280 del 2009. Resulta que con esta ley, la 1280 del 2009, se adicionó un numeral más, exactamente el numeral 10º, al artículo 57 del Código Laboral, que establece las obligaciones especiales que tiene el empleador. ¿Qué se adicionó? Dice la norma, me voy a permitir leer, al numeral 10º del artículo 57 del Código Laboral, o ley 1280 del 2009. Conceder al trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. Este hecho deberá demostrarse mediante un documento expedido por la autoridad competente dentro de los 30 días siguientes a su ocurrencia. Mire que en ningún momento la norma me está diciendo en qué momento debo solicitarla como tal. Simplemente me está diciendo que el trabajador tiene 30 días desde el momento o de ese hecho. ¿Cuál es el hecho? El fallecimiento de ese familiar que ya hemos mencionado. Tiene el trabajador 30 días posteriores para presentar un documento idóneo que certifique o que pruebe el fallecimiento de su familiar. Entonces, partamos por ahí. ¿Cuál es el documento idóneo? Pues solamente vamos a hablar del acta de defunción que puede entregar la EPS o que puede entregar medicina legal. 2, el registro civil de defunción. Y no hablemos de más. No podríamos entrar a hablar ni del recibo con el que pagamos el ataúd, ni el recibo o la factura con que pagamos los gastos funerarios. Eso no sirve. Los documentos de la autoridad competente son el acta de función de EPS, puede servir, el acta de función de medicina legal o el registro civil de defunción que expide la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ahora, ¿en qué momento empiezan los 5 días? La norma me está diciendo, se le debe conceder al trabajador que fallezca X familiar 5 días remunerados. Entonces, ¿cuándo podrán empezar? Pues el día en que fallece el familiar, desde ese mismo momento el trabajador puede ausentarse 5 días hábiles desde ese mismo momento y simplemente regresa a la empresa al 6º día hábil. Así de sencillo. Ahora, supongamos que mi familiar falleció el viernes. La norma me habla de días hábiles. Si la empresa no trabaja los sábados, mis 5 días hábiles empezarán a correr a partir del día lunes. Segunda hipótesis. ¿Qué pasa si pasaron 4, 5, 6, 8 días
y yo no sabía que tenía ese derecho. Pues la norma no me los está quitando por el hecho de reclamarlos posterior o varios días después de la muerte. Lo ideal sería tomarse inmediatamente, porque es que la licencia por luto tiene varias finalidades. ¿Cuáles son? La primera, que la persona tenga el tiempo necesario para dedicarse a las labores propias del entierro y el funeral de su familiar. Esto demanda tiempo, demanda dinero, demanda unas gestiones, hacer diligencias, etcétera, etcétera. Lo ideal sería que se tomen inmediatamente. Y segundo elemento que trae la ley en sí es que ese trabajador, apenas fallezca su familiar, tenga 5 días de descanso emocional, de recuperación sentimental. Entonces, lo ideal sería que se lo tome en esos mismos días posteriores al fallecimiento de su familiar. Pero si por alguna razón no lo hizo, pues nada tampoco me está impidiendo que el trabajador solicite sus 5 días a los 8 días después de la muerte de su familiar, porque la norma no me lo está pidiendo así. Entonces, podría ser totalmente viable, porque recordemos que si la norma no me lo prohíbe, pues yo tengo ese derecho a reclamarla posteriormente, sucedido o varios días después. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, fue claro el doc Alexander. ¿Cómo la ven? Muy claro. ¿Sabían eso? ¿Sí sabían eso o no estaban enterados? Sabían de los 5 días, pero no sabían que su vigencia, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Pero Pónganle. ya uno que va, pues opino yo, ¿no? Ya uno que va a pedir un 5 días ya después de pasado el tiempo, ¿no? Digamos, por ejemplo, a mitad del mes. Sí, lo que pasa, fíjate que es que es lo que se decía, no solamente es para, digamos, para llevar el luto, porque hay personas que ese luto les dura toda la vida, ¿sí o no? Sino más, por ejemplo, hacer esos arreglos, muchas veces lo que les decía, ¿no? Si yo estoy ubicado en otro municipio o en otra ciudad, pues también tengo que dejar claras una cantidad de situaciones que puedo dejar abiertas el difunto, ¿no? ¿Estamos? Es para eso también. Sí. Ok. Pero miramos un momentico también. Digamos, Alexander Coral, pues es uno de los investigadores de Actualícese también, experto laboral, entonces por eso a mí me gusta compartir con ustedes pues esta información que me parece bien interesante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Okay. Y miremos la licencia que se me hizo. Que hay personas que pelean hasta por la licencia del almuerzo, permiso de almuerzo, se los ubicamos acá. Vamos a mirar lo de la licencia de maternidad. Espérenme que por aquí lo tengo. Quiero ver si este nos sirve aquí. ¿Están viendo ahora este otro autor? Sí, señor. Ok. Hablamos aquí de la licencia de maternidad, ¿cierto? Vamos a ver. Y a ver. Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, donde encuentran como este otros videos jurídicos de interés. El día de hoy vamos a hablar de un tema que le interesa mucho a las mujeres embarazadas. Se trata de la nueva licencia de maternidad o la ley que regula el nuevo tiempo, que amplía el tiempo de licencia de maternidad. Recordemos que la ley 1468 del 2011 contemplaba 14 semanas para que la mujer pudiera disfrutar de su licencia de maternidad, pero con esta ley 1822 de 2017 se amplía a 18 el número de semanas que podrá disfrutar esa mamá de su bebé, o de ese tiempo también para disfrutar de su bebé. No se pierdan entonces esta explicación
Y al final, recuerden que pueden dejar las inquietudes que tengan sobre la materia. Iniciemos entonces la explicación de la nueva licencia de maternidad. He denominado así porque ya la ley 1468 de 2011 traía unos días para licencia de maternidad y esta ley 1822 de 2017 amplía ese plazo. Entonces este video por eso lo encuentran como nueva licencia de maternidad. La ley 1822 del 2017 modifica el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice ese artículo 236 ya modificado con la ley 1822? Que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 18 semanas en la época del parto. Se amplía entonces en un mes más la licencia de maternidad. 4 semanas más para que la mamá pueda disfrutar de su hijo y pueda alimentarlo como es debido. Esto va obviamente en beneficio tanto de la madre como del menor recién nacido. De acuerdo con esta norma, los beneficios que allí están incluidos, es decir, esa ampliación de la licencia de maternidad, cobija también a los trabajadores y las trabajadoras del sector público. Gozarán de los mismos derechos consagrados en esa ley, además de las trabajadoras y los trabajadores que coticen al sistema en calidad de ingreso. Esta ley otorga también licencia de maternidad al padre, escuchen muy bien esto, al padre que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre, sea esto por enfermedad o por muerte, para lo cual se... ¿Se están escuchando? Se cortó esta vaina, como que lo... No, profe. Se cayó. Se cayó. Como que se trabó, ¿no? Y ya. Está más trabado que... Profe, Listo, cuando comenzaron a hablar del padre, se cayó. sí, nadie dijo, no, ese man que... Le pasó igual del día del padre. Sí, señora, ya se desaparece ese día el padre, ¿no? Sí, profe. Ahí va. ¿Ahora sí ya la están viendo? Sí, señor, pero pues está quieto. Esperémosla de aquí porque si no sé a dónde se le cayó. Poner en pausa. Ya está. Recuerden que pueden dejar las inquietudes que tengan sobre la materia. Iniciemos entonces la explicación de la nueva licencia de maternidad. He denominado así porque ya la ley 1468 de 2011 traía unos días para licencia de maternidad y esta ley 1822 de 2017 amplía ese plazo. Entonces este video por eso lo encuentran como nueva licencia de maternidad. La ley 1822 del 2017 modifica el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice ese artículo 236 ya modificado con la ley 1822? Que toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 18 semanas en la época del parto. Se amplía entonces en un mes más la licencia de maternidad. 4 semanas más para que la mamá pueda disfrutar de su hijo y pueda alimentarlo como es debido. Esto va obviamente en beneficio tanto de la madre como del menor recién nacido. De acuerdo con esta norma, los beneficios que allí están incluidos, es decir, esa ampliación de la licencia de maternidad, cobija también a los trabajadores y las trabajadoras del sector público. Gozarán de los mismos derechos consagrados en esa ley, además de las trabajadoras y los trabajadores que coticen al sistema en calidad de independiente. Esta ley otorga también licencia de maternidad al padre, escuchen muy bien esto, al padre que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre, sea esto por enfermedad o por muerte, para lo cual se asimilará la fecha del parto a la fecha en que se adquiere custodia justo después del nacimiento. En este caso, escúchenme muy bien todos los empleadores del país, en este caso el empleador
estará obligado a otorgarle la licencia de maternidad al padre por el tiempo que falte para expirar el periodo de la licencia que se le había concedido a la madre. Pongamos un ejemplo. Si la madre ha disfrutado una semana de licencia con posterioridad del parto y fallece o sufre una grave enfermedad, el padre podrá reclamar ante su empleador el tiempo que restare a la madre para disfrutar de la licencia. Para el caso del ejemplo, tendrá una licencia de 16 semanas, es decir, la que había disfrutado antes del parto y una que llevaba disfrutando después del parto. Distinto es si por razones médicas se había tomado las 2 semanas preparto y solo tuviera entonces 16 semanas pendientes. Al haber disfrutado una posparto, le quedarían a ese padre que asume esa licencia de maternidad por las razones que ya mencionamos, enfermedad o muerte, 15 semanas al lado de su hijo. La ley mantuvo el derecho de las madres de hijos prematuros a ampliar su licencia de maternidad. Recordemos que en el video anterior de licencia de maternidad, en el que habíamos explicado la ley 1468, les habíamos dicho que si una mamá tiene un bebé prematuro, le aumentará a las 18 semanas el tiempo de licencia de maternidad que se cuente, desde el día en que nació el bebé hasta el que se había programado realmente el parto. Es decir, la fecha probable de parto que había dado el médico, si el bebé nace 1 mes, 2 meses antes, esto se suma a los 18 meses de licencia de maternidad. Hijos prematuros. Las madres con parto múltiple, mellizos, gemelos, trillizos, tendrán derecho a 2 semanas más de licencia remunerada de maternidad, es decir, a 20 semanas de licencia de maternidad. Se modifica el tiempo de licencia de maternidad preparto. Recuerden que con la ley 1468 habían quedado 2 semanas preparto, de las cuales una era obligatoria. En este caso, la ley 1822 de 2017 vuelve a 1 semana obligatoria y la segunda semana se toma únicamente por razones médicas. Es decir, si el médico recomienda que la materna se tome 2 semanas antes del parto, lo podrá hacer. De lo contrario, volvemos a 1 sola semana antes del parto. De la misma manera, si el médico recomienda que las 18 semanas se tomen con posterioridad al parto, también lo podrá hacer la madre de esa manera porque la faculta la ley. Esta ley que venimos comentando consagra también que el padre recién nacido tendrá derecho a la licencia de paternidad solo si ha estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia de paternidad. Aquí hay que recordar que el decreto 2353 de 2015 consagra que no habrá licencia de paternidad proporcional cuando no se cotiza durante todo el tiempo de gestación. Antes de este decreto, por una regla traída a nuestro ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional, se le pagaba proporcional la licencia de paternidad a los padres. Yo considero injusto que no se le pague proporcional esa licencia de paternidad, pero es así como quedó el decreto 2353 y solo cambiará esta regla si sale del ordenamiento jurídico o cuando alguna persona a través de una tutela considere que debe declararse una excepción de inconstitucionalidad. Y en ese caso, si las condiciones lo ameritan, el juez de tutela podrá declarar excepcionalmente inconstitucional ese decreto para ese caso concreto y concederle la licencia. Estará por verse entonces qué dicen los jueces de la República, que es en últimas los que crean derecho respecto a esta licencia de paternidad. Hay que decir que con esta norma se busca mejorar las condiciones de atención de los niños recién nacidos y la recuperación de la madre que acaba de dar a luz. Pese a todo lo bueno que acabamos de decir, se escuchan algunas críticas respecto a las deficiencias que tiene esta norma en cuanto a no haber cobijado otros aspectos muy importantes. Por ejemplo, algunos expertos han manifestado que pese a lo valioso de la ley, se quedó corta en reconocer a los padres el derecho a una licencia de paternidad más amplia y no solo de 8 días hábiles,
como se estableció desde la Ley 1468 del 2011. Recordemos que la Ley María, Ley 755 de 2002, había consagrado una licencia de paternidad de 4 días. La Ley 1468 lo amplió a 8 días y esta Ley 1822 de 2017 conservó esos 8 días, es decir, no los amplió en beneficio de ellos. De la misma forma se extraña que no se reconozcan derechos a las madres que son beneficiarias del régimen subsidiado, pues son estos bebés los que más protección requerirían del Estado si se tienen en cuenta las condiciones en que en la mayoría de los casos se gestan estas criaturas. Hay quienes dicen que si esto se hace, pues que se incrementaría el nacimiento porque las mamás tendrían más hijos con el único propósito de tener ese subsidio. Esa es pues también una apreciación que se hace de por qué la norma no se mete a cobijar los derechos de las maternas del régimen subsidiado. Sin embargo, creemos que hay un déficit, pues estos bebés necesitarían mayor protección del Estado si se tiene en cuenta la forma en que nacerán y las debilidades de esa alimentación en el estado de embarazo de esas mamás, de esas maternas. Espero que esté claro hasta aquí. La licencia de maternidad que trae consigo la Ley 1822 de 2017. Espero que la anterior información haya sido clara. En caso de que genere alguna duda, los invitamos a plantearla en las redes sociales que aparecerán al final del presente video. No olviden buscar estos videos y algunos artículos jurídicos en la revista digital www.haciaelnorte.co, editada y publicada por estudiantes y profesores de la Universidad del Valle. Muy bien, ¿cómo la vieron? Bien, profe. Más conocimiento, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Uno muchas veces de pronto comete errores por no estar documentado, ¿no? Entonces la idea es, pues, también digo que en lo posible yo todo este video lo subo ahí también, pues yo no soy el autor, pero sí los consigo. ¿Estamos ahí? Porque me parece que todos van de la mano con el tema que estamos tratando en cada momento. ¿Listo? Ya me tengo que ir. Ay, hijo, mamá, sí. Ya no tenemos que ir, ya es una camellar. ¿Listo? ¿Cómo la ven? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo la ven? ¿Muy rápido, muy lento? ¿No sirve o sí no sirve? Claro, profe, nos sirve todo eso. Nos sabíamos de muchas cosas y eso nos sirve para seguir creciendo y seguir informando día a día lo que pasa en la Tierra. Correcto, sí. Ya los papás saben que tienen 8 días de licencia. Pero eso es lo más importante, ¿cierto? Sandra, hasta que se hace de nosotros, ¿no? Que vamos a darle 8 días a ese individuo. Por favor, me enciende me activa las camaritas ahí para que quede el registro de salida, para que se puedan ir a producir, para que nos podamos ir a producir. ¿Listo? Y está lloviendo, profe, ¿no? Así que sale. Pues un terreno es esa vaina. Que mi Dios me los bendiga, entonces, hablamos mañana si Dios quiere, ¿no? Listo, profe, gracias. Muchas Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas Profe, una preguntita. Cuéntemelo. Yo falté la clase la semana pasada por unas ¿Le incapacidades. sacaron una muela? Sí, entonces, No, ¿qué bueno. hago? Me dijeron que habían entregado un ensayo. ¿Será que lo puedo redactar y se lo mando? Sí, hágale. Yo le digo cuando yo le abro como eso es fuerza mayor, o caso fortuito, entonces mañana yo le abro después una carpetica ahí para que lo monten en el próximo ensayo, no se preocupe. Ah, bueno, listo, profe, muchas Pero gracias. téngalo preparado porque ese profesor es así, ya esto se abrió un momentico y no estuvo pendiente, tenga para que llegue. ¿Estamos? Bueno, gracias, profe. Bueno, Dios me los bendiga entonces, chao, buena tarde.